digamos, esta alta tasa de interés en Estados Unidos la pagamos nosotros. Sí, por supuesto que la pagamos nosotros, quiere decir más déficit fiscal, quiere decir más gasto en intereses, porque el gobierno utiliza un truco contable cuando se dedica a hablar más del déficit financiero, perdón, del déficit primario, y se olvida de que en realidad lo que importa es el total, que incluye los intereses, que es el déficit financiero. Y acá lo importante de todo esto... Así que dibujan los números. No es que dibuja, lo muestra parcialmente, o muestra la parte que es más elegante, Sí. pero la realidad es que esto es un problema porque empieza a poner en jaque un poco la estrategia gradualista y una posibilidad que hay que contemplar es que el gobierno se vea forzado a intensificar algunos cambios que ha evitado hacer porque obviamente tienen costo político. ¿Cuáles los cambios? Y los cambios tienen que ver con empezar a encarar un poco más en serio todo lo que es la reducción del gasto público. Fíjate una cosa que fue bastante obvia. A mí me encanta cuando dice gradualismo, me encanta porque cuando esto te habla de gradualismo, el resto es fusilar gente, no tenés mucha alternativa. No, bueno, esto es lo que siempre se habla, pero hay muchas cosas que no quiere decir fusilar a nadie. Y te voy a poner un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con obra pública, hay estrategias, por ejemplo, en otros países como Chile, que han encontrado modo de financiarlo de manera alternativa. Pero fíjate una cosa también. Todos sabemos que las tarifas nos subieron enormemente en los últimos 2 años. Sin embargo, todo ese ahorro que se dio, que antes estaba en subsidio, se volcó de vuelta a gasto social. Y acá lo importante es con muy poco resultado. Porque si hay algo que está demostrado es que en los últimos 7 años, los últimos 10 en realidad, se ha multiplicado por 7 el gasto en planes sociales, en gasto social, en dólares. Se ha multiplicado por 7. Sin embargo, la pobreza no baja. Ahora quieren eliminar 28.000 planes. 28.000 Lo que planes te quiero marcar es que lo que elimina la pobreza es la creación de trabajo genuino, no esta serie de parches que además nos salen plata a todos los argentinos. Yo pregunto lo siguiente, ¿está este gobierno en la condición de generar laburo? Pues si no te viene la inversión, ¿de dónde lo vas a generar? Bueno, está muy bien la pregunta que haces, porque vos podés tener gradualismo si te animás a hacer algunas reformas un poco más serias que permitan que venga inversiones del exterior. ¿Por qué? ¿Por qué hace tanto énfasis en las inversiones? Porque vos podés tener gradualismo si tenés un crecimiento de la zona del 5% para arriba, que como está hoy no lo vas a tener y probablemente tengas un crecimiento similar o quizá inferior al del año pasado porque no tenés creación genuina de trabajo por una simple razón. Fíjate qué empresa puede generar nuevos ingresos y olvidémonos de la inversión externa. Los argentinos no están invirtiendo en el país y por más que Macri salga a Davos de gira, las inversiones no vienen porque uno la vaya a buscar, las inversiones vienen... ¿Qué tenés que generar para que en la Argentina vengan las inversiones? ¿Qué señal tenés que dar? Va Macri, habla, les explica que el populismo se terminó en la Argentina, explica todo eso, todo lo que la gente quiere oír. No sé si le dan bola, no sé si el mundo sabe qué es populismo, pero más o menos lo deben intuir. Pero lo que digo es lo siguiente, ¿por qué no viene la plata? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué señal esperan del gobierno argentino? Vos preguntale a cualquier... O a lo mejor la Argentina no es negocio. Vos preguntale a cualquier pyme todo lo que tiene que hacer para ganar plata y ahí vas a tener la respuesta. Fíjate todo el laberinto impositivo que tiene que sortear, fíjate los costos laborales que tienen, fíjate la inflación que hay. Laboral. Esa es una de las cosas. La reforma laboral que iniciaron queda ni siquiera a mitad de camino, quedan en los comienzos. Por ese lado no se ha conseguido mucho. Por el lado de una baja de impuestos, vos no podés bajar impuestos si no bajas el gasto. Y todo el mundo dice, los impuestos están altísimos. Tenemos muchos problemas laborales. Cualquier empresario pyme con el que hables, si tiene 9 empleados, no quiere contratar al 10º porque implica tener un delegado sindical. Entonces, estamos siempre como el cuento del huevo y la gallina. Si no podemos atacar eso, bueno, no olvidémonos siquiera de la inversión externa de extranjeros. No viene la inversión de argentinos, hay 100.000 millones de dólares que se blanquearon. Esa plata de argentinos no está viniendo acá porque no es conveniente. Hay mucha construcción, eso sí. Me parece, yo lo que veo mucho edificio. Hay mucha construcción, ha habido bastante por el tema de lo que son los créditos hipotecarios y también la construcción ha estado muy fogoneada por todo lo que es la obra pública. No, pero me refiero a construcción privada, que vos ese edificio... Bueno, la construcción privada también la tuviste en especial por el crecimiento de los créditos hipotecarios, pero para vos tener
que los créditos hipotecarios continúen creciendo, tenés que poder domar la inflación. Y el gobierno no lo ha logrado, y a mi criterio difícilmente tenga éxito este año con las chances de domar la inflación. Guido, ¿vos coincidís con Miguel? Empiezo por el principio, ¿no? Que había comentado el tema de las tasas en Estados Unidos. Me parece que estamos en un periodo histórico de tasas bajas, digamos, en donde apenas están empezando a revertir ese ciclo, esa tendencia. La tasa de 10 años en 2,6, digamos, es un mínimo bastante, o es uno de los niveles más bajos. Entonces tampoco quiero que suene tan temible este tema de van a subir las tasas en Estados Unidos, nosotros ya el modelo va a fracasar, digamos. No tiene sentido, digamos, hoy en día. No dije eso tampoco. No, por eso, digo, para llevarlo al nivel caricaturesco, quizás. Pero no es una buena noticia. Pero estaba internalizada en el plan. Está bien. A ver, se sabía que las tasas no iban a subir en algún momento, por ahí ahora lo están haciendo con un poquito más de velocidad o ni siquiera. Que venga Rosato, por favor. Pero después, la velocidad se ha acelerado, Guido, eso es lo importante. Don, que me los dejas últimos un 3 cachito. meses... El otro tema es los 30.000 millones de dólares. Tampoco es que Argentina los toma todos en el exterior. Buena parte lo toma, digamos, en el exterior, otra parte lo toma en el mercado doméstico. Entonces, con los 10.000 millones de dólares que dijiste, con los 9.000 que se tomaron en enero, buena parte del plan financiero está cubierto. Pues el otro tema, digamos, el fiscal, el truco contable o la trampa esa, digamos, no es tan así, digamos. Realmente ¿Vos decís el gobierno... que está mucho mejor de lo que piensa Miguel? ¿Eh? ¿Vos creés que está mucho mejor de lo que piensa Miguel? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un tema, digamos, no es un tema de un truco. Realmente el gobierno a mí las altas finanzas no me interesa. A ver, hoy empiezan aumentos que van a determinar que creo que diría que ya se proyectan por lo menos para una inflación del 2,5% en febrero. Sí. A mí me preocupa eso. A mí la verdad si la tasa sube o baja, a mí lo que me preocupa es que las metas de inflación son horribles. El otro día sale Francisco Cabrera, ministro de la Producción, a decir que no se notó en los precios la última devaluación. Y si vos vas a los supermercados, ves que se notó. Explotaron los precios. Sí. Y además te voy a decir... Digo, no entiendo. El gobierno habla de cosas que yo no entiendo. No, si el ministro de la Producción dice... No se trasladó los precios. Y yo veo que se trasladó. ¿A quién le creo? Alimentos, Chiche. Pero, sobre todo alimentos. Sí, alimentos. Obvio, alimentos, autos, televisores, heladeros. Alimentos todo. es lo más sensible, lo que más golpea a los sectores más bajos, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprende, digo, que el gobierno no sepa eso. Sí, e incluso algo más grave que es el aumento de electricidad que estuvo computado en diciembre. La gente lo va a empezar a sentir en enero y febrero cuando le llegan las facturas, o sea, lo va a empezar a sentir este año, y que no está medio, ya está medio antes, en ese sentido, digamos, se reduce el ingreso disponible. Ahora, discúlpame, Miguel, la otra alternativa, la del shock, digamos, entonces, o la de un gradualismo más acelerado, como la verdad que ya el shock no sé qué sería, implica también hacer estos ajustes también de tarifas, por ejemplo, mucho más rápido, reducción de subsidios económicos. Entonces, un aumento de transporte más rápido. No está para discutir. Las tarifas se ha hecho a una velocidad que es imposible hacerlo más rápido. Lo que pasa es que todo lo que ahorraste ahí, te lo gastaste por otro lado con el objetivo de captar votos. Nada más. Me parece que toda la plata que nosotros terminamos pagando con más tarifas se usó para el uso de la política. Eso es lo que me parece. Todo ese ahorro se usó a beneficio de Cambiemos. Y si me permitís, lo más destacable del año pasado es que Vidal tiene hoy, con el pacto fiscal, en definitiva, un montón de plata para maximizar las chances del gobierno de ganar en el 2019. Yo no creo que hay otra noticia más importante del año pasado. Y con respecto a lo que vos marcás de las metas de inflación, a mí no me sorprendería que la cúpula del Banco Central la terminen usando de fusible en los próximos meses. Porque vas a tener 2% de inflación en enero, probablemente 2,5% en febrero, con una meta de inflación que enseguida va a parecer inalcanzable, y un Banco Central lo que necesita es reputación y credibilidad. Lamentablemente, cuando vos pones una meta del 17%, si terminás llegando al 25%, bueno, explícame por qué ahora alguien le va a creer. Explícame cómo alguien va a pretender hacer paritarias del 15% y además sin cláusula gatillo. Me parece totalmente voluntarista
inverosímil. Por eso yo creo que en ese sentido, bueno, no ¿Vos? creo que termine fracasando, pero me parece que van a tener que Vos hacer recién algunos cambios hablabas importantes. de preguntarle a un empresario pyme qué es lo que piensa. Acá tenés a tu derecho un empresario pyme, que es Daniel Rosato, precisamente. Bueno, Y además, él nos podrá explicar. Y además es presidente de las pymes. Digo, porque es lo que dice, la pyme te van a opinar. ¿Realmente es muy difícil laburar en Argentina? Bueno, principalmente cuando sufrimos aumentos de la energía, aumentos que nosotros las pymes industriales no podemos trasladarlo bajo ningún punto de vista a los precios, porque el mercado no está demandado, está ofertado. Sí. Y encima nosotros acabamos de hacer una denuncia de DELIPA contra las empresas energéticas, porque no solamente aumentaron desde que empezaron los aumentos, 800% la electricidad y 500% del gas, sino que el servicio es peor. Tenemos menor servicio, más deficiencia en el servicio eléctrico, porque el problema en la Argentina no es que no haya energía, el problema es el transporte. Las empresas no han invertido en el transporte. Y ahí donde Pero las si pymes... vos tuvieras que buscar una explicación, como dice Miguel, de por qué no vienen los capitales extranjeros. Digo, ¿vos estás invirtiendo en Argentina? Es que de alguna manera no hacemos grandes inversiones, pero tenemos que invertir, porque nos tenemos que actualizar, tenemos que competir. Acá el problema es una falta de seguridad jurídica que existe. Por eso no vienen los capitales. ¿Qué es la seguridad Seguridad jurídica? jurídica es en lo laboral, seguimos con la industria del juicio, tenemos el problema de hoy ya la energía pasa a ser la más cara de Latinoamérica, de la más barata a la más cara. Entonces, no nos olvidemos que cuando hablamos de un 70% de aumento de energía, estamos hablando de un 20% que, en la góndola. Porque para producir un producto está compuesto por energía de un 10 a un 30%, depende del producto. Entonces, eso automáticamente, cuando se aumenta la energía, automáticamente eso se refleja en la góndola. El multiplicador. El multiplicador. Todo Y ese- con el agravante, y termino con el agravante, es que este mal servicio que están dando las empresas de energía, que repercute en las pymes, haciéndole perder a las pymes sumas millonarias. Porque encima de no tenemos resarcimiento, encima, y cuando una pyme industrial se atrasa un día en el pago de la factura, le cobran un 10% de multa de interés. Un 10%. Y cuando nosotros nos hacen perder 5 días, 6 días sin energía, tuve la fábrica con 70 personas que tengo en ese sector. Ahora, vos entonces decís que Fíjate, no viene... Chiche, disculpame, que todo el esfuerzo del sector pyme y incluso de los consumidores de pagar ese gasto extra energético y otras tarifas, se lo apropió la política para aumentar las chances electorales. Porque todo eso se derivó a gasto social, no redundó en reducción de déficit fiscal, no redundó en reducción de impuestos de ninguna índole. Así que fue enteramente apropiado por la política. Esto es muy importante, porque la gente pareciera que a veces se pierde en cómo es la cuenta, pero eso es lo que pasó. Pero Miguel, ayer yo veo un informe de CAME, reciente informe, dice que el 66% de las pymes industriales está planeando inversiones para el 2018. Mentira. Y que en Es diciembre mentira. la producción de las pymes industriales Es creció mentira, 4,8%. Es mentira, pero estos son... Informe de son CAME. instituciones. Bueno, lo por que- eso, ¿con qué me son- quedo? es ¿Con mentira. esta Lo que te postura explico- te o con explico- otra? Acá los te números explico algo son referente a ese clarísimos. tema. Escuchá Yo estoy en contacto con todas las pymes industriales. Pymes industriales te hablo, ¿no? Industriales. Sí. CAME nuclea comercio, nuclea Sí. empresas de servicios. Yo creo que cuando CAME se refiere que sí es cierto que hay sectores que se han reactivado, no tiene que ver con los sectores que están relacionados a la construcción, tiene que ver con sectores que están relacionados al agro, donde sí hubo una reactivación con la construcción a través de la obra pública. 65% tuvo rentabilidad No. positiva en diciembre, según No, CAME, no, de no, las mirá, pymes industriales. Escúchame, yo creo que acá la única realidad es hablar con las pymes industriales cara a cara. Y ahí te van a decir, hace una encuesta, ¿cómo está el sector industrial pyme? ¿Que podemos el día de mañana estar mejor? Sí, podemos estar mejor. Pero no, es decir, no con los aumentos como hoy Todos tenemos los la- datos que da CAME, sí, con todo respeto, cariño y cosas, son truchos, ¿qué querés que te diga? Ellos durante todo el año vinieron diciendo que estaba subiendo la venta. Termina el año 1% abajo. O sea que era todo mentira.
Ahora dice Estamos que son hablando de- 4,8. ¿Cómo? 4,8 dice, en estos últimos 6 meses que Pero subieron. digo, está bien, pero comparado, no sé si con el 97, es ridículo. Hasta los supermercados se están reconvirtiendo en mayoristas. Decime, Chicos, perdón. te están explicando que el sistema no funciona porque entró en crisis. Y las pymes son Si- muy si importantes hubiera- porque son las principales generadoras de empleo del país, Pero, 70-80% si del hubiera, empleo del vos fíjate, país. ¿no? mira, te digo algo muy concreto. Si hubiera un aumento, un incremento en la actividad industrial, ¿por qué el nivel del consumo de energía bajó? ¿Por qué se hay consume menos actividad. energía si realmente el nivel de actividad industrial aumentó? Tendríamos que tener más demanda, no menor demanda. Y encima se incrementaron un 63% los reclamos por falta de energía. Quiere decir, a las empresas de energía, que esto no es de ahora, esto es de años, estamos cansados de que vengan a decir que inviertan en la Argentina y vienen a llevarse el dinero de la Argentina, pero nadie invierte. Ahora, yo te digo, vos Daniel, no tenés planeado inversiones, no estás entre Nosotros hemos invertido, nos hemos endeudado y estamos muy preocupados porque vimos que realmente No tenés respuesta. no tenemos, no podemos, el mercado cambió, nos falta mercado interno y realmente estamos prácticamente sin costo, es decir, sosteniendo la fuente de empleo sin rentabilidad. Ahora, yo pregunto lo siguiente, ¿no será que no somos interesantes para el mundo? Bueno, No, es Chiche, distinta la realidad de un empresario argentino en donde sabe sortear, digamos, fenómenos como la inflación, digamos, ¿no? Y toda esta carga impositiva, como cuando lo ve alguien, un extranjero, y mira al país, la verdad que no lo puede creer, digamos, somos una de las economías con más inflación en el mundo, digamos, estamos en el top 3, sacando las economías que están en guerra, digamos, ¿Una de ¿no? las economías qué? ¿Con más? ¿Eh? ¿Una de las economías con más que? Con más inflación, digamos, sacando las que estén en guerra. Eso o es un alguna. desastre. Entonces eso es un desastre o con algún problema. Entonces la ecuación de rentabilidad para ellos se le torna mucho más difícil en términos de inflación y dónde va a estar el tipo de cambio. Y para un empresario local, digamos, la dificultad quizás pasa por otro lado, la carga impositiva, el costo laboral, digamos, más por esa cuestión. ¿Cómo hacemos para buscar un equilibrio en el déficit comercial que existe entre INPO y EXPO, que viene incrementándose? ¿Cómo hacemos para frenar ese déficit? Apostemos a las pymes, hay herramientas, hay leyes hoy que nosotros estamos justamente llevando al gobierno, donde se puede promocionar las exportaciones a través... Todo se puede, pero no se hace, no sé. Bueno, déjame responder tu pregunta. Vos preguntaste si somos atractivos. La respuesta es no. No. Punto. El capital no tiene nacionalidad. Acá dice no, porque en el mundo... Señores, el capital va a donde lo tratan bien y donde tienen rendimiento. Y no tiene nacionalidad el capital. No importa si es argentino, extranjero. Capital busca su propio interés. Y así funciona el mundo, así funciona las leyes de mercado. Lo que pasa es que te van corriendo los tiempos, te van corriendo los tiempos. No sé cuánto tiempo tarda en instrumentarte una inversión extranjero, pero mínimo debe tardar, no sé, un año y medio. Dependiendo del tipo de industria. Mínimo. Respecto de lo que es transporte de energía, obviamente veníamos de una década de desinversión que lleva mucho más tiempo, son inversiones muchísimo más largas Pero y si yo aparte quiero que traer- esas están muy sujetas a la inseguridad jurídica, que no es más que el cambio constante de reglas. Acá el año pasado hubo un blanqueo, termina el blanqueo y ¿qué hacen? Le cambian las reglas menos de 12 meses después cuando ponen la renta financiera. Es irrelevante si yo estoy de acuerdo o en contra de la renta financiera. Lo que está pasando es que apenas le dicen que van a hacer algo, no pasa un año, ya le dicen no, mejor no, cambio de planes. Entonces, cuando los políticos viven cambiando de planes constantemente, la gente dice, ¿para qué voy a hacer si yo después no sé quién viene y me vuelve a cambiar, me vuelve a mover el arco? Es imposible, eso no colabora. Eso es una realidad. Sí. Es una realidad. Cambio de reglas de juego se llama, ¿no? Es una Y realidad. hay otra mala noticia para la economía argentina, Chiche, Bueno, que basta, no se mala mencionó. noticia, no me Sí, dé más. esto es muy malo. Va a caer la cosecha de soja, Chiche. ¿Por qué? Porque hay falta de lluvias, hay sequía en todo lo que son las principales regiones productivas del centro del país y se está hablando de una cosecha de 47, 48 millones de toneladas, que es muy por abajo de las 55 millones que tuvimos el año pasado. ¿Eso qué implica? Menor recaudación, porque el Estado, como vos sabés, cobra 29,5% de retenciones. Por lo tanto, Chiche, es un golpe muy duro, ¿no? Miguel, gracias, Daniel, gracias, Guido.